Hola, buenas tardes. Mi nombre es Janet Castillo Maldonado y como en videos anteriores ya les había hablado sobre mi libro que es sobre el muro. El autor es Paul Sartre y eh, la vida que se puede decir que de nuestro autor en sí ya es como el fin el que daré hoy. Eh, bueno, si recordamos que en las páginas anteriores nos habla sobre las filosofías del hombre contra los excesos de la filosofía, que algunos de las ideas era lo principal, la filosofía. Entonces, con eso en sí como que damos fin a nuestro primer capítulo, pero empezamos con otro, que es el muro, que igual en el primer video ya había dicho de qué páginas a qué páginas abarcaba, y es el segundo capítulo. Bueno, lo que yo entendí es que habla sobre un señor, todavía no dice nombre, que había sido como raptado de había sido raptado. Él lo sintió cuando lo arrojaron en una gran sala blanca. Sus ojos parpadeaban porque la luz lo lastimaba, y que en una mesa habían cuatro tipos. Detrás de ella eran unos hombres que miraban papeles, y aparte de él habían más prisioneros. En el fondo era necesario como atravesar toda una habitación para poder reunirse, para que tuvieran como que sus juntas los guardianes. Entonces, aquí en la página 22 nos entra el primer personaje que sería como principal, que se llama Tom. Bueno, entran dos, Tom y Juan. Habla que entre ellos los guardianes se hacían, bueno, entre los guardianes, ellos se hacían algunas preguntas, pero Tom ni Juan podían escuchar. Bueno, escuchaban solamente las preguntas que era ¿qué pasó aquí? O ¿qué hacen acá? O así, cosas que tuvieran dudas. Pero Tom ni Juan no alcanzaban a oír como tal las respuestas. Eran prisioneros, pero Juan no quería pagar por los castigos de otras personas. Entonces a lo que un guardián le contesta que guardara silencio, que se callara, que no tenía por qué estar hablando, mucho menos opinando. Entonces, lo que pasa que era su turno, le preguntaron a a Juan. A Juan le llegan a preguntar que que si se llamaba Pablo Ibieta, pero él contesta que no. Entonces aquí entra otro personaje, que sería el tercer prisionero, se podría decir. Eh, Él respondió, él dijo que él era y dijo que sí. Después le preguntaron a Pablo, le preguntaron sobre Ramón Gris. La razón por la que le preguntaron es porque al revisar los papeles de Pablo había aparecido ese nombre, y entonces bueno, de hecho los papeles que tenían los guardianes eran como toda la información sobre los prisioneros, que en este caso era Tom, Juan, Pablo, y bueno, hasta ahorita solo han salido tres, porque en sí Ramón Gris no es como tal un prisionero, sino como que lo cubría Pablo. Y él contestó que no sabía por qué los papeles, no sabía de qué hablaba. Los guardianes le dijeron, usted lo, usted lo cubría. O sea, Pablo era como el cubridor de Ramón, pero aún no sé muy bien quién es Ramón. Y él respondió que no había sido así. Entonces los guardianes le habían dicho que sí, que de 9 a 16 años se lo había cubrido. Después de eso, los guardianes escribieron todo lo que les iba a dar, o sea, la información que iban dando ellos los como prisioneros, lo iban anotando, todo lo iban anotando. Después
después avanzaron, bueno, hicieron que avanzaran Tom y Juan. Bueno, los hicieron salir y avanzar por un corredor. Tom hizo algunas preguntas y entre esas preguntas era: ¿a dónde vamos? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy aquí? Y los guardianes simplemente le contestaban que era como un juicio. Los mandaron a una celda, pero Tom decía que se sentía muy frío, que se debía a las corrientes de aire. Tom decía que en la noche había sido pesada, pero el día tampoco había sido lo mejor. 5 días ellos habían estado en un calabozo, que era como la Edad Media, pero una ventaja era que en ese calabozo él no pasaba frío. Durante ese calabozo él estuvo por 5 días absolutamente solo, los demás estuvieron como en una cueva, entonces una ventaja era que él no pasaba frío. Eh, no pasaba frío, pero estaba un poco solo. Juan no hablaba, simplemente tenía miedo y era muy joven para decir algo o estar ahí. Pero Tom era un buen comunicador y sobre todo hablaba español. No logro entender esa parte porque no dice que hablan en otro idioma, pero dicen que Tom es un buen comunicador, o sea que intentaba que todo intentaba más que nada que Pablo tuviera como que confianza con él para poder ayudarlo y decirle. Tom le contaba a Juan mucho de todo lo que sabía. Le decía que si sí sabía lo que hacían en Zaragoza y él sin saber pues